Ok, mi hermano. Pero la semana pasada quedó, o sea, fue tremendo temazo. Poder ver otra vez los diseños de Dios, o sea, cómo todo básicamente sigue un orden muy similar. Entonces me dijiste que íbamos a hablar de la simetría en ese mismo tema y quiero ver, a ver con qué me sorprendes hoy. Sí, me dijiste que vamos a ver la conformación, la conformación del Sí, motor. claro, Entonces, o sea, porque pues la idea es esta, o sea, a establecer una correspondencia y que el lenguaje de la escritura es el lenguaje de la creación. Y lo que hemos estado diciendo de que la creación como objeto de propósito es tecnología, para que no quede como que es una opinión nuestra. O sea, vamos a mostrar ahora la evidencia, ya la evidencia científica de la formulación, de la expresión matemática de las moléculas de las proteínas, donde o sea, en la formulación matemática de las moléculas de las proteínas hay una parte de la información que es diseño tecnológico. Y eso es lo que vamos a ver. Ahí voy a compartir la pantalla para ver esto. O sea, ya no es simplemente que nosotros estamos llegando a esta conclusión, no, no, ya tenemos la evidencia los resultados ya en ciencia concreta, en ciencia aplicada, o sea, de que el concepto, ya la formulación matemática, en la descripción del concepto de una molécula biológica, vamos a ver ya la descripción, o sea, la parte de información que es diseño, que no es estructura físico-química, sino como cuando tú ves un carro. A ver, mira, tú ves un carro o tú ves una computadora y hay una parte de los materiales que forman el carro. No sé, hierro, aluminio, son cosas químicas. Ahora, el diseño, vamos a ver, podemos enfocarnos en el motor. El motor tiene material que es aluminio. El aluminio es materia físico-química, pero el diseño, la forma del motor no es materia, no es físico-química, es un motor. O sea, vamos a ver lo mismo en una molécula de proteína, que está la parte de que tiene elementos químicos, como el motor de un carro que tiene aluminio, pero la estructura del motor del carro no tiene que ver con la química, sino tiene que ver con su funcionalidad del motor. Eso lo mismo lo vamos a ver en una molécula de proteína, pero ya no una observación de una opinión nuestra, sino ya con una formulación matemática que fue una publicación que voló los sesos en el año 2023, pero ya también la aplicación de una patente, o sea, que ya el concepto entró en la oficina de patente. Y la oficina de patente no es publicación científica, es publicación de tecnología, o sea, del concepto de las máquinas moleculares como tecnología. Entonces, vamos a ver esto, voy a compartir la pantalla, enseñarte eso. Ahí me dice ya cuando. ¿ya? Ya veo la pantalla. Estamos en otro caso, estuvimos hablando, pusimos el ejemplo de este motor que está en una página de tecnología de Planeta Tech Planet, o sea, una página Mm, que es de tecnología de planeta que están mostrando cómo a nivel molecular las proteínas, o sea, lo que mueve el flagelo de una bacteria es un motor a nivel molecular. Y ahí estamos viendo el motor. Pero simplemente estamos haciendo una observación visual y estamos viendo a simple vista de que se ve de que o sea, las moléculas de la biología son maquinarias tecnológicas. Pero vamos a ir más allá de un comentario. Vamos a mostrar, o sea, esto que estamos viendo acá es la publicación científica donde ya se definió en el año 2023, el año pasado, la definición de la expresión molecular de una proteína como concepto de tecnología. Entonces, esa lámina ahí está muy compleja, por favor. Esa es la lámina de la publicación, ¿no? Pero vamos a poner ujú. resumen. O sea, mire, ahí está. Claro que esto no es una clase para matemáticos, simplemente vamos a anunciar lo que tenemos en la pantalla. Esta es una fórmula general de una molécula, de la expresión de la información de una molécula de proteína. No hay que saber matemática para que lo voy a decir, porque lo que estoy anunciando es un descubrimiento científico. Esta parte de la izquierda, prefiere cómo se llama,
Classical Entropía Term. O sea, en español sería el término clásico que es definido por la entropía, que es definido, ¿qué es lo que es la entropía? Todo lo que define el orden en una molécula normal. O sea, este término de la izquierda es la descripción matemática de cualquier molécula en el mundo natural. O sea, usted agarra una molécula de un mineral, una molécula de un plástico, una molécula de lo que sea. Siempre va a tener esta descripción que es en base al término clásico. ¿Por qué es clásico? Porque siempre es la descripción genérica de una molécula, de la molécula química que sea, ¿no? Química. O sea, es la descripción matemática de cómo se define esa estructura bajo las reglas físico-químicas que van a definir. Por eso es un término de entropía, porque es un término de orden, de equilibrio. Esto, lo que repito, es la descripción matemática de cualquier molécula del universo. Ahora tenemos a la derecha, cuando es una molécula biológica, aparece una información matemática que ya no tiene que ver con los equilibrios de entropía o las reglas físico-químicas. Este término de la derecha se llama Molecular Machine Contribution. ¿Qué significa eso? En español, contribución de concepto de máquina molecular. O sea, lo mismo que vemos en un carro. El motor de carro tiene una parte físico-química, que es aluminio, pero el diseño del motor no es físico-química, es una contribución de ingeniería para que sea un motor. Lo mismo ocurre a nivel molecular. Tenemos la parte de los componentes físico-químicos de esa molécula. Esa molécula tiene carbono, hidrógeno y propiedades físico-químicas que hacen, al igual que el aluminio del carro esté ahí, que esta molécula esté ahí. Pero igual que en el carro hay una estructura, una forma de motor de carro que no tiene que ver nada con la fisicoquímica, que es la tecnología que hace que sea un motor de material de aluminio, pero es un motor. Este término de la derecha es la descripción de la contribución de la información máquina molecular. Esto es importante porque esta contribución máquina molecular no viene del mundo físico-químico, viene de un diseño. Esto es una publicación científica del junio del 2023 en la revista de más impacto mundial, que es la Nature. Miren acá abajo, el sitio web, pueden bajar el artículo. Miren aquí, dime si se ve bien, porque esto es importante. ¿Se ve bien ahí el sitio web? Se dice ¿Ve? ahí Abajo. nature.com Scientific O Reports. sea, ya no estamos hablando de una opinión tuya, de una opinión mía, no, no, no. Estamos hablando de un descubrimiento, año 2023, el año pasado. O sea, esto quedó ya en la revista de más impacto mundial, artículo de primera plana, Mm. donde ya se definió en el mundo de la ciencia. Esto no quiere decir que se esté enseñando en la escuela. Estamos hablando de que el mundo de la ciencia, o sea, el concepto fue establecido con los argumentos más estrictos de matemática concreta y práctica. O sea, esto no es teoría, esto no es la teoría de evolución. No, esto es definición que la vida es tecnología. Contra esto no hay teoría de evolución, no hay nada. Porque acá queda entonces todo aquello como Mm. una interpretación fantástica, una teoría de lo que no se entendía. No quiero decir que no se siga enseñando en la escuela la teoría de evolución. Lo que quiero es mostrar lo que se está publicando mundialmente, que no quiere decir que esté pasando a los proyectos educativos, pero o sea, ya se derribó esta barrera en la ciencia. Se declaró mundialmente en la revista de más impacto mundial que la información de o sea, la descripción matemática, estamos hablando de matemática concreta, no de especulaciones de teorías matemáticas, no, la de lo que define una molécula de proteína, tiene el clásico término de entropía, como repetimos, lo clásico que define el aluminio en un motor, lo clásico que define el cobre en una computadora, pero ahora la estructura del motor del carro, la estructura funcional de la computadora no es físico-química, es diseño. Acá igual molecularmente, la parte de la derecha nos está dando la información de esa molécula de proteína que no viene, que esa información no tiene que ver nada con ningún principio. Todos los principios físico-químicos están en el término de la izquierda. O sea, del carbono, del hidrógeno, de los átomos que componen esa molécula y los enlaces físico-químicos que definen esa molécula.
Pero la forma de este motor, ¿ve? El término de la izquierda está en la parte físico-química de los átomos que componen esta maquinaria. Pero el diseño de la maquinaria que tenga esa forma de ese motor es el término de la derecha. Esto ya no es físico-química, esto no es entropía, esto es contribución máquina molecular. O sea, quedó mundialmente establecido que una molécula de proteína es un diseño tecnológico. Esto no es un concepto que ha entrado en el mundo de la educación, repito, es un concepto que fue establecido como una publicación, como un descubrimiento en el mundo de la ciencia. ¡Wow! Pero ahora voy a mostrar algo mucho más fuerte todavía. Porque una cosa es el mundo de la ciencia y una cosa es las patentes tecnológicas. La oficina de patentes no es una oficina de ciencia, es una oficina que lo que hace es establecer un escenario legal de propiedad de invención, de propiedad de diseño, de propiedad de tecnología. El concepto de las proteínas como máquinas moleculares y tecnología para diseño y propiedad de invención entró en la oficina de patentes año 2024. Aquí tienen también el link. O sea, esto lo que está ocurriendo es ¿cómo decir? En la historia, un revertimiento total. O sea, no sé ni cómo decirlo. O sea, un parteaguas en la historia. Porque ya está definido. Ya no la biología como descripción de animales, como cosas biológicas, como cosas físico-químicas, como un mundo material que fue evolucionando y se convirtió de físico-química a vida. No. Todo eso son teorías, todo eso son especulaciones, todo eso son mezclas de evidencia científica con interpretaciones fantásticas. ¿Por qué digo que es fantástica? Lo puedo decir con este rigor, porque mira acá la ciencia concreta, la ciencia que ha concebido, que ha definido el término concreto, mírenlo acá, el término concreto de la descripción matemática concreta de una molécula de la vida, donde la parte de la información funcional de la molécula no tiene que ver nada con la físico-química, como la parte funcional de un motor de un carro no tiene que ver con el aluminio que forma el material de motor, como la parte funcional del diseño de una computadora no tiene que ver nada con el cobre como material, como el plástico, como el aluminio que pueda tener. O sea, el cobre, el plástico y todos los materiales de la computadora tienen una propiedad físico-química, pero el diseño de la computadora tiene, o sea, de la computadora como maquinaria, como tecnología, es la información de la derecha. Ahora lo estamos viendo a nivel molecular, el mismo principio. A ver si entiendo. La primera parte de la ecuación básicamente es la parte físico-química que dice con una analogía, esto es hierro, esto es tal. Pero después la parte adicional, No es que dice que esto es hierro, sino dice cómo es la formulación de cómo ese hierro se estructura o ese mineral. O sea, es la definición matemática de las propiedades físico-químicas de ese material, de o sea, la todas las materia, moléculas. la parte Ajá, material. es la parte material de la información de la molécula. Que esto es importante. Esa expresión matemática es la misma para cualquier molécula. Pero Ya. si es una molécula de la vida, como cuando pasa un material, lo mismo que pasa con un material en un carro o un material en una computadora, ahora que vemos en la computadora y en el carro que hay una información que no es molecular, que es la funcionalidad de la computadora o la funcionalidad del motor. Eso mismo pasa a nivel molecular en una molécula de Sí. proteína, que tiene una información ahora, una contribución de información que no es físico-química, es la funcionalidad de ese motor, de esa máquina molecular. Ya, ok, a ver si entiendo. La parte físico-química es una molécula y puede ser cualquier molécula. La Ajá. parte adicional de la ecuación es la función específica, cómo se funcionaliza esa molécula si bien es una molécula biológica, o sea, para la vida. Sí, ¿Correcto? es mucho más de la función. Es como, para hacerte un ilustrativo, cuando tú ves un motor del carro, la parte matemática que define la forma de ese motor. O sea, te das cuenta que no tiene que ver nada con el aluminio del motor. ¿Me entiendes? Una Sí. cosa es la estructura matemática de los átomos del aluminio del motor y otra cosa es la estructura matemática del motor como máquina funcional. Lo mismo pasa molecularmente. Te voy a mostrar la ilustración de la proteína. Por ejemplo, de esta proteína que al final tridimensionalmente es un motor a nivel nanomolecular. O sea,
La información molecular es los átomos que están ahí, carbono, la interacción en lo que los átomos definen el material, se enlazan, pero, pero el diseño del motor, igual que el motor de un carro o una computadora, la información del diseño del motor, o sea, la información de la funcionalidad de este motor que estamos viendo ahí a simple vista, esa información es una contribución tecnológica, no pertenece al mundo material. Por tanto, ninguna evolución, está quedando ahora claro que toda evolución físico-química en los millones de años, en lo que tú quieras, genera minerales. Pero para generar una maquinaria como esta, ninguna ley, ninguna propiedad físico-química tiene la información. O sea, la parte izquierda de la fórmula tiene todas estas propiedades que definen el aluminio del motor del carro o los átomos que componen esa molécula de la vida. Pero la parte de la derecha no tiene que ver con esto, porque igual que un motor del carro, la forma de ese motor o una computadora viene de un diseño de un ingeniero, porque es tecnología, es una información que no está aquí. Lo mismo que ocurre que en esta proteína que tenemos en pantalla o con cualquier proteína, que hay una parte, igual que pues yo agarro el teléfono en este teléfono hay una parte material, el plástico, los componentes metálicos del circuito electrónico, el cobre, en todas esas componentes del teléfono vamos a ver una parte material. Pero en la información del diseño del teléfono, de la forma del teléfono, de la funcionalidad del teléfono, es la contribución tecnológica. Y lo mismo que pasa en el teléfono, pasa en esta molécula a nivel, o sea, a nivel molecular, está la parte de las propiedades físico-químicas de los átomos que componen esa molécula. O sea, está esta parte porque eso está lleno de átomos. La parte físico-química que compone esa molécula, como la parte físico-química que compone este plástico, que compone los elementos del circuito. Pero está la información del diseño de la máquina que no pertenece a este universo, sino pertenece a un diseñador, porque es diseño, es una información que no existe aquí y que no enseñaron en la escuela, que esto evolucionando durante millones de años podía producir la vida. No, esto durante millones de años produce minerales, produce otras sustancias químicas, produce todo lo que nos da el término de la izquierda, que es el clásico término de entropía de estructura material. O sea, resumiendo así, el término de la izquierda es estructura material. El término de la derecha es funcionalidad, diseño tecnológico. Pero ya esto no es la opinión tuya y mía. Ya esto es publicación mundial en los niveles más altos de autoridad de la ciencia. Y no solamente en la ciencia, también en la oficina de patentes. Ya el término de la vida como tecnología entró en el concepto de propiedad intelectual, que tú puedes hacer tecnología con esta información de diseño, porque la vida a nivel molecular es tecnología y diseño. Esto tira por el piso todo el cuento de la evolución, porque la evolución termina aquí. Y todo esto, con todos los millones de años que tú quieras, va a generar siempre, la materia genera materia, en un nivel de mayor complejidad o menor complejidad, como nos muestra el término de la izquierda. Este término de la izquierda es todo lo que puede generar esto, todas las propiedades físico-químicas que una molécula puede expresar en sus enlaces, porque entropía es la medida de orden que se define por las reacciones, por las propiedades de enlace físico-químicas de estos átomos. Pero la información de la derecha es la descripción de la funcionalidad de la tecnología, o sea, la forma tecnológica de esa proteína, la forma y la función no sale de este universo. O sea, este es el universo material. Sale del universo, vamos a hablar alegóricamente, sale del universo celestial, del diseñador, de la mente del diseñador. En este caso, si soy yo, es un ingeniero, pero esta información de lo que yo quiero, cuando yo quiero fabricar una computadora, cuando yo quiero fabricar un motor, esta información que yo la aplico, porque yo agarro materiales. Para hacer una computadora yo agarro cobre, yo agarro Sí, plástico. pero esa información, ¿cómo se puede deducir en una fórmula que no existe en ninguna parte? O sea, ¿Cómo no, que en la la fórmula? parte, No, no, o no. sea, la parte adicional de la función, que no está en la materia, ¿cómo se puede poner en, a lo mejor no lo estoy entendiendo bien,
Mira, muy ¿Cómo se puede sencillo. Mira, poner mira, mira, mira en el ejemplo fórmula de sencillo diseño? aquí. Mira el ejemplo Sí, sencillo sí, aquí. Mira, yo entiendo, espera un segundo. El la teléfono viene información. el Mm. teléfono viene con un manual y el manual tiene toda la información del diseño, de qué es lo que hace, cómo funciona, pero hay un manual. Esa información está que viene de la manufactoría, ¿entiendes? Esta información de la función, o sea, de la función o el diseño bioquímico, no bioquímico, que no es bioquímico, que no es físico-químico, sino como que es la función o más allá, si no está escrita en ninguna parte, ¿cómo es que se No, puede? espérate, espérate. Si está A escrita, mira, ver, tú me das este teléfono. Vamos al ejemplo del teléfono, que es más fácil. Tú me das este teléfono. El catálogo no es la información del teléfono, es cómo se usa. Tú me das este teléfono y no me das nada del fabricante, nada. Cuando yo hago una formulación matemática de las estructuras moleculares, cómo están en este teléfono, hay una información que es la propiedad físico-química del plástico, la propiedad físico-química de las venitas de cobre del circuito. Pero la información matemática que está aquí, que sí está aquí, está escrita aquí, de la funcionalidad, de la forma de esos circuitos, de la forma de este plástico, eso no lo define el mundo físico-químico, lo define el diseño del teléfono. Eso está aquí escrito en este teléfono. Por eso tiene esta forma. Porque si no estuviera aquí, esto no fuera teléfono, fuera un mineral, fuera, si esta información no estuviera aquí, esto fuera una piedra. O sea, ¿qué diferencia entre esto y esto? Que aquí es la información simplemente de la estructura molecular que define un mineral. Pero aquí hay la información que define un teléfono. Esta parte matemática que define el teléfono, no el plástico, no el cobre, es el término a la derecha. Es toda la información que define la forma del objeto tecnológico. Esto es una forma visible a nuestro ojo, un teléfono o un motor de un carro. Pero a nivel molecular ocurre igual. La forma de esta máquina, la forma de esta máquina, esta información de esta máquina que estás viendo ahí, molecular, no pertenece, este mundo nunca va a definir esa forma. Este mundo define las cualidades del carbón que está ahí, del hidrógeno que está ahí, del nitrógeno, hidrógeno, o sea, de los átomos que estén ahí y de los enlaces físico-químicos de esos átomos. Igual que las propiedades físico-químicas de los enlaces que forman este teléfono. Pero el diseño del teléfono, la parte del diseño del teléfono es la parte de la derecha de la fórmula, que es lo que describe que este teléfono tenga esta forma y esta función. Igual lo que ocurre en esta molécula. Esto es una máquina, igual que un teléfono, a nivel molecular. Tiene una parte físico-química porque tiene materia, igual que este teléfono tiene materia, tiene cobre, tiene plástico. Pero la información del teléfono no pertenece a la materia. La información del teléfono pertenece al diseñador y es la información del término de la derecha, la descripción matemática de la tecnología en la cual está funcionalizada la materia de este teléfono. O sea, en este teléfono hay dos información, información material, información tecnológica. Porque si no hubiera información tecnológica, esto fuera una cosa así. ¿Ves? No hay teléfono. Es materia, átomo. Por aquí hay materia, hay átomos, lo mismo que hay aquí, pero aquí hay una información que no está aquí. Porque aquí ocurre por la evolución, esta materia, los átomos, ¿ves? Tú agarras un hierro, le da tiempo, lo pones ahí en el patio de tu casa y con el tiempo que pasa, se oxida. Hay reacciones físico-químicas, pero el hierro no se va a convertir nunca en un carro, el hierro no se va a convertir en un reloj, el hierro no se va a convertir en una herramienta. Cuando el hierro se convierte en una herramienta, porque hay una aportación externa que no pertenece al mundo físico-químico, lo puse al revés. O sea, ¿qué es lo que le sucede a una tecnología? Que yo estoy inyectando la materia, al cobre, al plástico, a toda la materia que está aquí. Yo estoy inyectando una información para que sea teléfono. Esta información, que es una contribución tecnológica, es la parte derecha de la fórmula. La contribución que hace la diferencia entre este teléfono y esta cosa. Materia, metal, lo que sea, y la forma, o sea, la información que define el diseño del teléfono. Eso no es el catálogo. El y eso catálogo, solo ocurre cuando es una molécula biológica. claro, porque la molécula, usted agarra tierra, agarra mineral, y ahí lo que está es las propiedades físico-químicas, como por ejemplo, tú agarras un pedazo de hierro en el patio de tu casa que se oxidó, que se ve, si se oxidó, sus propiedades matemáticas cambian cuando es hierro puro, cuando es óxido de hierro, porque la materia, si tú la pones a evolucionar, lo que hace es todas sus propiedades físico-químicas van cambiando. Cuando tú ves los minerales, tú lo que ves es un mineral, si tú ves un diamante, ¿cuál es la diferencia entre un diamante y un carbón? Si los dos son de átomos de carbono. La historia de la evolución que hubo detrás.
El diamante estuvo sometido a temperaturas más altas y presiones más altas y generó diamante. El carbono tuvo más en la superficie y con menos temperatura y generó carbón. Y es el mismo, y es el mismo átomo. Vamos a la fórmula. Vamos a la fórmula. ¿Qué es lo que es entropía? Orden. Esta clásico término, que es el clásico de, de todas las moléculas que no son biológicas, vamos a poner el ejemplo de un diamante y un carbón. Entropía es equilibrio, lo que define el orden. O sea, si vas a explicar eso, puedes empezar desde la S. O sea, ¿qué significa todo eso? No, no, S porque es igual. esto ya es un lenguaje matemático, esto no es más que, o sea, Sí, pero no, porque a mí me interesa saber para entender, ¿entiendes? ¿Qué es lo que no, estoy no, leyendo? no Porque tenemos que entonces estudiar una carrera de matemáticas especializada, primero 6 años básicos, después 10 años más. No vamos a meternos en eso porque eso es estudiar una carrera de matemáticas. O sea, esto es matemática a nivel duro. O sea, simplemente vamos a anunciar qué significa. O sea, como cuando yo tengo una palabra en chino y en español te digo, eso que está en chino ahí significa mesa. O sea, vamos a decir que esto es un lenguaje matemático, que para que no entiende matemático, esto está en chino. ¿Qué tenemos abajo? La descripción, la traducción de qué significa esto. O sea, porque matemática es un lenguaje de las relaciones abstractas. Esta parte de la ecuación es el lenguaje de las relaciones abstractas que definen la estructura de un material, cómo esos átomos se organizan y están equilibrados, por eso es entropía, que es el orden del orden, o sea, lo que define el nivel de orden que define, y eso es lo que vemos en el mundo natural. La Tierra va evolucionando. Tú ves los materiales, ¿qué ocurre con las cosas? Nosotros no decimos que las cosas envejecen. ¿Qué es lo que es envejecer? Que la pintura se cae, que se va desgastando. Los materiales cambian porque las propiedades físico-químicas, según los agentes externos, temperatura, presión, por eso pongo el ejemplo del carbón y diamante. Carbón y diamante es el ejemplo de una evolución del carbono. Si el carbono evolucionó en un escenario de más temperatura y presión, genera diamante. Pero si esa evolución físico-química, porque evolución físico, ¿qué es lo que es evolución? La observación de un proceso, más nada. Evolución es observación de un proceso. Esto es importante. Evolución no es magia. Evolución es la observación de un proceso. Esta conversación de Zoom de nosotros tiene una evolución, tiene un principio y un final. Y en esta conversación no van a ocurrir cosas que no, o sea, no puede aparecer, si estamos tú y yo, no puede aparecerse un elefante, o sea, no puede haber magia. Si somos tú y yo, no puede, durante la evolución de esta conversación, somos tú y yo y lo que nosotros conversamos. O sea, la evolución no significa magia, no significa que pueda aparecer algo que no pertenece por ejemplo, en el caso de nuestra conversación. Entonces, una evolución físico-química, la evolución físico-química queda reducida, esto es importante, queda reducida al término matemático de izquierda, que es como van cambiando. Tú agarras un pedazo de metal y lo pones en el patio, tú ves que va cambiando su color, se va oxidando, y eso es lo que ocurre en los minerales. Cuando tú vas a las tierras, ¿qué es lo que son las minas? Son los lugares donde se extraen minerales en la tierra. ¿Y qué tipo de mineral va a haber? Según la profundidad de la mina, la temperatura de la mina, cómo los agentes en el tiempo y la evolución de las sustancias químicas durante miles o millones de años produjeron que en un lugar encuentres carbón, en otro lugar encuentres oro, en otro lugar encuentres diamante. ¿Y cuál es la diferencia de que hay diamante y carbón? El proceso histórico de la evolución físico-química que se describe con esta parte de la ecuación, fíjate. Pero si tú vas por la calle caminando y te encuentras una computadora, la información de la computadora no está en esta izquierda, porque la información de la computadora es una información de un diseño, está en la parte de la derecha. Claro, la computadora tiene elementos materiales, tiene plástico, tiene cobre, tiene elementos materiales que tienen la formulación de la izquierda. Son todas las partes. Por ejemplo, si tú entras a la computadora, entras a la tarjeta electrónica y entras a la parte de los caminos de cobre, ahí hay cobre. Si tú entras a la parte de cobre, va a tener la ecuación para el cobre. Si entras a una parte que hay plástico, la ecuación para el plástico. Pero la información de la derecha es la información de cómo está diseñada la computadora. No tiene que ver nada ni con el cobre, ni con el plástico, ni con una evolución físico-química. Lo mismo que pasa en una computadora, pasa en una molécula de proteína. Que en la izquierda está la parte de las sustancias que la componen y la parte material de la molécula. Pero la parte de la información, fíjate cómo se llama este término, contribución máquina molecular, de cómo esa molécula ya no es simplemente una sustancia, sino es un motor, porque esto es un motor a nivel nanomolecular. La información de este motor no pertenece al mundo físico-químico, ni a todos los órdenes matemáticos que definen estos órdenes matemáticos. Y esta información está en la sustancia que compone ese motor.
en la sustancia que hay ahí, carbono, hidrógeno, nitrógeno, en la sustancia está, pero en el diseño del motor, y ahí, mira, el tiempo ahí se nos está. En el diseño del motor, ¿ves? Igual que el motor de tu carro, el diseño que hace que el motor de tu carro tenga esa forma, tenga esa distribución, y ahí hay una matemática del diseño del motor. O sea, lo que quiero es que veas que eso mismo que pasa con el diseño del motor de tu carro, que hay una parte matemática de la propiedad del aluminio y una parte matemática del diseño que describe cómo el motor tiene esa forma. Pero esa forma del motor, tú sabes bien que no depende del aluminio. ¿De qué depende la forma del motor? De la fábrica. Y esa información de la fábrica no viene de ninguna evolución de millones de años ni evolución en físico-química. Vino de un diseñador, de un ingeniero que quiso un motor y diseñó la forma que tiene que tener para que sea un motor. Porque la información, el mundo material no tiene conciencia. De aquí no sale información de aportación, de contribución de máquina molecular. Esto es importante. En el mundo material no hay conciencia para producir tecnología, porque la tecnología son objetos con propósito como este objeto que tiene una información que no es físico-química. Está la parte físico-química de los materiales, del plástico, del cristal, del cobre, pero está la parte de la información que define la forma de este teléfono, su diseño y cómo funciona. Eso no está ni en el plástico ni está en el cobre. Está en el diseño que hace la diferencia. Es que esto sea un teléfono. Por ejemplo, mira, esto es un teléfono y esto es un sensor de temperatura. Los dos tienen plástico, los dos tienen cobre, los dos tienen materiales, los dos tienen una parte material. Toda la parte material de estas dos cosas está en la parte izquierda de la fórmula. O sea, toda la parte matemática de los componentes materiales de estas dos cosas. Pero en la parte derecha de la fórmula está la parte que diferencia que esto sea un teléfono y que esto sea un sensor de temperatura. Porque aquí hay una información diferente en este teléfono que define que sea un teléfono y aquí hay una información diferente en este sensor de temperatura, que es un termostato, que define que sea. O sea, la diferencia matemática del diseño, o sea, la información matemática que hay aquí como teléfono es diferente a la información matemática que hay aquí como termostato. Ahora, la información físico-química del cobre que hay aquí es igual a la información del cobre que hay aquí. Esa es la parte izquierda de la fórmula. La información físico-química del plástico que hay aquí puede ser igual al plástico que hay acá. Esa es la parte izquierda de la fórmula. Pero la información de que esto es un teléfono y que esto es un termostato es la parte derecha de la fórmula. Esto ya no es teoría de evolución. Esto no es teoría nada. Esto es matemática concreta y en oficina de patente. O sea, esto es un parteaguas en la historia. ¿Cómo esto lo van a manipular en la educación? Ya eso es otro problema. ¿Cómo es que ahora si esto lo van a mantener como que apareció un descubrimiento, pero nadie habla de esto? Ya eso es otra cosa. Pero no hay justificación. Ya está declarado públicamente en dos autoridades mundiales e internacionales, en el mundo de la ciencia y en el mundo de la tecnología. Ya se definió con matemática concreta. O sea, ¿qué es lo que es matemática concreta? Aquello que describe una realidad que existe, no teoría. Tú sabes, hay matemáticas de modelos de aproximación, de modelos interpretativos. No, no, no. Esto es una matemática descriptiva de la esencia de la información que hay en una molécula en el mundo natural. Que si la molécula no es biológica, solamente hay propiedades físico-químicas. Pero si la molécula es biológica, es tecnología. Hay una contribución, hay un aporte de máquina molecular. O sea, máquina molecular se refiere que a un nivel de molecular tenemos una tecnología, una maquinaria. Sí, que ya no pueden seguir manipulando la información para decir que nada, que todo viene de nada, que aquí no hay un diseño, que todo Bueno, es... eso es otra cosa. Las políticas de enseñanza son una cosa y el descubrimiento científico, o sea, ¿cómo se va a conectar la parte de información al público? Pero lo importante es que fueron derribados no públicamente, o sea, esto socialmente no se ha informado ni en las escuelas ni en ningún lugar. Simplemente las autoridades mundiales de la ciencia y patente han sido públicamente derribadas. Claro, o sea, ya te digo, cómo de que la información, porque esto lo estamos poniendo en pantalla porque yo te lo estoy diciendo, pero fíjate que esto no se ha dado publicidad en ningún lugar. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Una dicotomía entre los verdaderos descubrimientos científicos y la forma y la ideología en que se engaña a la gente. Entonces, esto es importante.
Entonces, pero fíjate que ahora, ¿qué es lo importante esto en la discusión nuestra? Que nosotros siempre habíamos abordado estas ideas desde nuestra perspectiva. Por ahora estamos trayendo sobre la mesa la confirmación de lo que estamos diciendo. Y cómo la confirmación, que entonces en los escritos bíblicos están las bases informáticas de todo lo que existe, existido, existir. Porque estamos viendo que en la Biblia están, ¿ves? Es lo que hemos estado viendo todo esto. Porque esta publicación científica, si van a ver el nombre del autor, que es Roversi, por eso yo sé esta información, porque es el colega en que trabajamos juntos en el proyecto de, del álgebra del código genético. Este proyecto del álgebra del código genético, que fue Roversi que estaba al frente de la parte matemática y yo de la parte de la modelación geométrica, lo sacamos de las matemáticas de la Biblia. O sea, cuando aquello, eso fue el año 2006, era un impacto en la informática y quedó como nunca, o sea, nunca, eso no se puede decir, no se puede decir en la ciencia que la información la sacamos de la Biblia porque en la ciencia está prohibido que el mundo de la ciencia hable de la Biblia. Esto es importante. Pero este modelo matemático lo sacamos de la Biblia, esto lo hemos estado explicando en otros videos, como toda la matemática de la Biblia, de Génesis y Apocalipsis, ve, aquí tenemos la semana de creación, 6 días que reposan, que descansan un séptimo, aquí tenemos como ese orden, que vamos a decir, es las bases más sencillas de arreglos matemáticos, como del plano, ve, de los 6 que descansan, de las 6 esferas o 6 círculos que descansan, que reposan en un séptimo, que es la semana, lo que quiero que vean cómo el lenguaje del patrón de la Biblia va en correspondencia con estos soportes matemáticos. Después vemos las tribus de Israel, que son 12 alrededor de uno, las 12 tribus alrededor de la dirección de Dios, que es a través de la tribu de los levitas y del sacerdocio. Y después vemos al final de la Biblia, al final del modelo del tabernáculo, el lugar santísimo, que es un cubo, como la Nueva Jerusalén, que es un cubo. Y lo que estamos es, como en esta lámina, resumiendo, que en toda la matemática de la Biblia está la esencia de las bases matemáticas, o sea, el soporte matemático de la creación. Y en el lenguaje de la Biblia está el lenguaje semántico de los diseños eternos, del alfarero que define, que diseña el barro. ¿Ves? Todo lo que hemos ido viendo en los otros videos, no habíamos puesto un resultado científico. O sea, teníamos este resultado. Tenemos este resultado que fue el descubrimiento del álgebra del código genético en 2006, que la matemática del álgebra del código genético la sacamos de la matemática de la Biblia, demostrando que en la Biblia está el soporte, o sea, el soporte de información de la eternidad, porque todo lo que existe ha existido, existe y va a existir, tiene esta base de información, porque ¿qué es lo que es esto? Los arreglos más sencillos en que se pueden definir órdenes matemáticos. Y esa es la matemática de la Biblia. Y los conceptos de la Biblia es el concepto del diseñador, del creador. Pero eso que lo estamos conversando entre tú y yo y un video, ya tenemos no solamente el descubrimiento que habíamos hablado de la informática, sino el descubrimiento de que las proteínas son tecnología. Las proteínas no son evolución físico-química. Las proteínas son tecnologías a nivel molecular y tienen la parte derecha de la información, descripción matemática, el término de la derecha es la descripción de la estructura tecnológica. Aquí hay una descripción de una estructura tecnológica, que no es la estructura físico-química del cobre o del platino. O sea, la descripción tecnológica que hace la diferencia entre un termostato y un teléfono es lo que hace la especificidad de qué tecnología sea, aunque esta tecnología tenga los mismos materiales que este. Esto tiene plástico, esto tiene plástico, esto tiene metal, esto tiene metal. ¿Ves? Tienen la misma, los dos tienen la misma materia, pero aquí hay una información que diferencia de que esto es teléfono y que esto es un termostato. Esa información que diferencia la especificidad del diseño es la parte derecha de la contribución máquina molecular de las moléculas de la vida. Y como es tecnología, ya esto fue aceptado en la oficina de patentes, como las moléculas de proteínas, como escenario tecnológico para desarrollar tecnología. O sea, el concepto de que la vida es tecnología ya quedó definido en el mundo de la ciencia, no con teoría, no con que especulación, como el cuento de la evolución, sino con matemática concreta. Esto es un parteaguas en la historia de la humanidad. ¿Cómo esto lo van a manejar en la información pública y en la educación en la escuela? Eso es otro capítulo. Pero ya estamos viendo que estamos delante de una guerra
con todos los cañones. Y contra esta guerra no hay posibilidad. Contra esta fórmula, contra esto no hay nada. Porque todo lo que se había dicho de la evolución es teoría y esto es matemática concreta definida. Entonces esto es, boom, un parteaguas totalmente sin revés. ¿Qué va a suceder? No sabemos. Por escrito está en el libro de Daniel que las ciencias correrán. Y en el libro de Daniel está que la roca golpea el fundamento de aquella estatua. La estatua muestra los imperios. ¿Ve? Los imperios, que la cabeza es de oro, que el pecho. Pero fíjate que los imperios de la humanidad, y en los imperios de la humanidad hay una parte estructural y una parte ideológica. En esos imperios hay un fundamento que es barro con hierro. El fundamento, la mentira de los imperios humanos, las ideologías de esos imperios, el fundamento es barro con hierro. ¿Y dónde golpea la roca? La ropa golpea la mentira. Esto que está ocurriendo es un golpe revelatorio de Machía sobre la información de la humanidad. ¿Por qué de Machía? Porque todos los que estamos en estas publicaciones somos hombres fieles de la Biblia. Somos los que han tenido esta revelación. Esto no viene del mundo. Y está dando el golpe de la revelación de la roca, de la piedra angular, de la escritura. Está dando el golpe donde está la mezcla del barro con el hierro, la mentira, la evolución, la especulación. Todo eso en la ciencia es misticismo y exoterismo. Eso es metafísica, eso no es ciencia. Porque como la materia inanimada, hasta un niño se da cuenta de eso, cómo esto se va a convertir en esto por una evolución de millones de años, por favor. Claro. A simple vista no hay que ser matemático, no hacer nada para darse cuenta, a simple vista con un sentido común, que la información que hay aquí no sale de aquí. Y la vida es más complejo que esto a nivel molecular. Es tecnología 100%. Claro, las tecnologías están compuestas de materia. Esto está compuesto de cobre, está compuesto de plástico, pero esto es tecnología 100%. La materia simplemente es el barro en las manos del alfarero. ¿Quién es el alfarero? El diseñador. En el caso, si es una tecnología hecho por nosotros, los diseñadores somos nosotros. En el caso de la tecnología que estaba ahí, pues cuando nosotros nacimos, ya nacimos con esta tecnología, ya nacimos en este cuerpo. Pero eso es una evidencia, como dice el libro romano. A través de las cosas hechas, si la creación que tenemos es tecnología, se hace visible, es una evidencia, es un testimonio de que qué es lo que nos ilustra las cosas hechas, lo invisible de Dios. ¿Qué es lo que es invisible de Dios? Sus diseños. ¿Quién es Él? ¿Quién es Él como diseñador? Porque cuando yo veo este teléfono, estoy entendiendo el diseño que hay detrás de este teléfono. Estoy viendo qué fábrica hay, qué diseño. O sea, estoy viendo el fruto del trabajo de una empresa que produjo este teléfono. Igual cuando vemos la creación, estamos entendiendo quién es el creador, quién es el que hizo todo este diseño. Porque las cosas hechas están poniéndose, se han puesto siempre como evidencia, lo que o sea, siempre ha sido evidencia delante de los ojos del hombre, no es justificación, de que la vida no es química. Porque cuando un pájaro vuela y una flor nace, eso no es química, eso es un diseño, un pájaro que vuela. ¿Cómo la materia puede ponerse de acuerdo con millones de años para diseñar una cosa que vuela? O sea, para eso no hacía falta esta fórmula matemática, pero esto es lo que es es una, vamos a decir, en el mundo académico de las matemáticas, vamos a decir, es una bomba Es que un ya jaque no mate, está, básicamente. ya salió del mundo subjetivo de mi interpretación, mi sentido común, sino que ya está puesto sobre la mesa la bomba, la piedra angular, derribando toda la estatua y la estructura de la ideología y de los imperios, vamos a decir, los imperios sociales, históricos que han definido hasta la actualidad. O sea, estamos en la era de la información y por eso la Biblia habla de los dolores de parto, porque con dolores de parto que todo se empieza a acelerar. Y esto es una aceleración lo que está ocurriendo. En el último siglo, en estos últimos 100 años, empezamos a partir del caballo y la vela y terminamos ya en la computadora, en los teléfonos y se está acelerando todo. Y una de las cosas que es tremendo es este testimonio de que ya quedó. ¿Qué es lo que estamos viendo dentro de nosotros? ¿Qué es lo que es esa matemática que está ahí? ¿Qué es lo que es? Palabra, escritura. ¿Qué dice la Biblia? Que todo existe y subsiste bajo la palabra. O sea, que todo existe y subsiste bajo su palabra. Y ya estamos viendo que en su palabra, que en la Biblia, no está, o sea, la línea de pensamiento de la escritura no es humana, porque está sobre la base de los soportes de información eterna. Y eso lo estamos viendo desde la parte matemática hasta la parte semántica, de la forma que está escrita la escritura. La Biblia empieza, ¿cómo empieza la Biblia? Y Dios separó la luz de las tinieblas.
Ese es el principio de la teoría de información. ¿Qué es lo que es la teoría de información? Definir la señal del ruido. Toda la Biblia está escrita en ese lenguaje extraño, en ese lenguaje que no es humano, en ese lenguaje que no es teológico, que no es social. Y lo que ha pasado es que nosotros como pueblo venimos evolucionando de una historia, de un mundo medieval, pero ahora llegamos a la era de la información. Y en la era de la información tenemos que ser responsables, porque ¿qué dice la Biblia? Que al que más se le ha dado, más se le ha pedido. Nosotros, esta generación, nacimos en la era de información. Y tenemos, vamos a decir, es como el liderazgo histórico en los avances, ¿ves? Como que dice la Escritura, y la ciencia correrá, correrá la revelación. Hoy tenemos los escenarios de información para constatar que la Biblia es un libro del diseñador eterno y ya están ocurriendo los dolores de parto, ya están ocurriendo los golpes de la roca, de la revelación del Machía, de la palabra, de que todo lo que existe, subsiste, los diseños biológicos son diseños de tecnología, escritos en palabra, en lenguaje matemático, en matemática concreta. Esto es boom. Yo sé que es mucha información para una sola discusión. Sí. Además, es una Bueno, información que esto no se lo esperaba a nadie. Y esto es caliente, año 2023 y año 2024. 2023 fue el concepto de las estructuras moleculares de las moléculas como máquinas tecnológicas y año 2024 ya la oficina de patentes aceptando la vida como tecnología, como escenario para desarrollar tecnología, o sea, como escenario tecnológico para proteger, o sea, tener propiedad intelectual. Entonces, bueno. wow, tremendo. Dale, que el Vamos a tiempo se tener que nos... hacer otra clase, se nos da el tiempo, pero vamos a tener que tener una continuación de esto. O partir de aquí para hacer otras cosas. Pero bueno, Claro, va. o sea, interactuamos ahí porque yo sé que esto ha sido algo sorpresivo, ¿no? Algo que hay que conversar el asunto, pero bueno, ahí vamos, ahí vamos. Lo importante es que esta novedad se puso ya en público y esto nos está hablando de los síntomas de los dolores de parto. Los síntomas del golpe de la roca de Machía en la estatua, repito, golpea que los pies que son de barro y hierro y derriba todo ese sistema para crear un reino eterno. ¿Cuál es el reino eterno? Esta, la verdad, la palabra, aquella palabra por la cual subsiste y existen todas las cosas. Todo esto está, lo que está revelado en la Escritura. Por tanto, lo que está constatando, hoy se está constatando que la roca, que la palabra es una verdad absoluta. Como él le dijo a Moisés, yo soy el que soy, no hay otro. Yo soy el que es, el que soy y el que seré, no hay otro. Yo soy el alfa y el omega en griego, en hebreo sería al-Estaf, el principio y el fin. O sea, yo soy la letra, o sea, como el teclado de una computadora, la primera letra y la última. Yo soy la información por la cual todo existe y subsiste. Wow, tremendo. Bueno, seguimos en eso más. Tremenda clase, muchísimas gracias, dale. Gracias y bendiciones, shalom. Bye.